Paz de Cristo, hermanos. Sean bienvenidos a esta materia de Ministerios de Alcance Mundial. Hoy estaremos analizando la lección 2, el mundo dividido. ¿Sí? Este día, martes 27 de octubre, vamos a entrarnos en esta materia, en esta lección, para que nosotros podamos fructificar luego con este conocimiento. Amén. Y de esta manera, hermanos, quisiera que empezáramos con una oración en el nombre de Jesucristo, y en su lugar cierre sus ojos. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque este es el segundo día, Señor, que puedo trabajar con tus hijos e hijas, Señor, que están allá en sus hogares, Padre. Y yo te ruego que en el nombre de Jesucristo, Señor, bendiga sus hogares, bendiga, Señor Jesús, lo que ellos están haciendo, Señor, que ellos puedan tener el tiempo de desarrollar esta clase, esta materia, Señor Jesús, para que tú sigas reforzando y dando autoridad a tus hijos e hijas, Señor Jesús. Y te ruego de una manera especial que abras el entendimiento de mis hermanos, que abras mi corazón, que abras mi voz, Señor Jesús, y que tu palabra fluya, Señor, abiertamente hacia tu pueblo, Señor, y que podamos ser de bendición para el mundo que nos rodea, Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con esta clase, ¿sí? Ayer tuvimos la lección 1, el origen de las naciones, y hoy vamos a ver esta lección 2, el mundo dividido, amén, que comienza de la siguiente manera. Meditemos. Analiza cuidadosamente y trata de imaginar cómo vivían los hombres antes de que existieran las naciones. Dice ahí Génesis 11, 6 al 7. Entonces dijo Jehová: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Encontramos entonces en la escritura que después de Adán, después de Eva, después de Abel, de Caín, más que nada de Caín, existieron hombres y mujeres y tenían un solo lenguaje, eran un solo pueblo, eran prácticamente una sola familia muy grande y abundante. Aquí estamos hablando de Babel, amén. Y entonces vemos cómo realmente había una vida distinta en aquellos tiempos. No había fronteras, no había barreras que pudieran transitar ellos, sino que eran libres de andar por el mundo. Mas sin embargo vemos esta mentalidad de querer ser como Dios. Nosotros ya conocemos la historia de la Torre de Babel, y cómo Dios confundió las lenguas allí, y cómo Dios separó, desintegró a la ciudad de Babel, y pues de ahí se crearon los idiomas que han ido evolucionando a través de la historia, a través de las épocas, palabras que han dejado de existir, y palabras que antes significaban una cosa y ahora significan otra muy distinta. Mas sin embargo podemos encontrar, hermano, que solamente el Señor pudo haber hecho esta obra magnífica. Amén. De manera de introducción dice: en la lección anterior aprendiste sobre la creación del mundo y de la humanidad. Mientras Adán y Eva se reproducían y tenían hijos, estas nuevas adiciones a la raza humana nacían con una naturaleza básica de pecado. El hombre ya no era bueno como Dios lo había creado. Su pensamiento natural y patrones de acción se habían corrompido. Durante algún tiempo los hombres y mujeres vivieron juntos como una gran familia, pero después el mundo fue dividido por los diferentes idiomas, grupos de personas y naciones. Aprendiste también que parte de esas divisiones hubo otra más, la del mundo natural y espiritual, y la Biblia nos explica cómo fue que se dieron estas divisiones. Entonces encontramos que en la lección anterior vimos el origen, cómo se creó la nación, mas ahora vemos cómo hay una división de esa nación para dar a luz personas diferentes que fueron transformándose de acuerdo al ecosistema en el que estaban viviendo. Amén.
Podemos ver todo esto y podemos ver que también hubo una división diferente a la del lenguaje y la población, una separación entre lo natural y lo espiritual. Entonces nosotros debemos de meditar en cómo eran los tiempos antiguos y cómo vivimos actualmente y las cosas que se siguen manifestando hasta el día de hoy. Amén. En el paso 1 dice aquí, el patrón de pecado. En Génesis 4:1 dice la palabra del Señor: conociendo Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vemos también en Génesis capítulo 6, versículo 4, otra palabra que dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se describe, hermanos, el patrón de pecado y cuando comenzó a extenderse a lo largo del mundo. En estos capítulos de la Biblia hemos aprendido sobre el primer asesinato, la primera mentira y cómo la maldad del hombre creció hasta sus pensamientos, así como cada una de sus acciones al hacer lo malo. Finalmente la gente llegó a ser tan pecadora que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón, como lo dice Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Encontramos, hermanos, que el pecado separó la humanidad de Dios. El pensamiento maligno del hombre separó cada vez a Dios de cada uno de los personajes que habitaban en aquella época. Y podemos encontrar, hermanos, que esta separación Dios la veía como algo malo. Encontramos ahí el primer asesinato, como Caín mató a su hermano Abel por envidia. Como encontramos también cómo los hijos de los hombres, los hijos de Dios tuvieron relaciones íntimas con las mujeres de aquella época y engendraron hijos diferentes a la humanidad. Podemos encontrar todo esto. Miren. Debido al rápido crecimiento del pecado, Dios decidió destruir la tierra por medio de un diluvio, pero salvó a un hombre justo, a Noé y a su familia. Después del diluvio, la familia de Noé comenzó a reproducirse y casi inmediatamente el patrón de pecado ocurrió de nuevo. Encontramos a un hombre que Dios había encontrado como justo, un hombre que quería seguir la voluntad de Dios. Este hombre era uno de los descendientes de Sem y él quería algo distinto para su vida, mas sin embargo, al haber destruido Dios por medio del diluvio a la humanidad, encontramos después cómo se fue corrompiendo nuevamente la humanidad hasta llegar a los tiempos de Babel, a los tiempos de esa iniquidad. Amén. Ahí está una actividad, la actividad 1. Les voy a pedir, hermanos, que pausen el video y que comiencen a contestar en base a la historia del diluvio, como lo interpreta la actividad 1. Amén. Si quieren continuar, pues también pueden continuar. Paso 2 habla de algo llamado la Torre de Babel. Génesis 11:1 dice: y en ese tiempo los habitantes de la tierra estaban juntos como una gran familia. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. No había ninguna división por idiomas o culturas, y aún no existía la división política territorial como hoy. Los seres humanos tenían una misma lengua, cultura y costumbres. Este grupo de personas unidas decidió construir una gran torre. Dijeron que sería tan alta que descendería hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. Encontramos a una humanidad, hermano,
una humanidad que tenía conocimiento que existía el creador de los cielos, que existía el creador de la tierra, que existía el creador de la humanidad, que habían recibido esta información de sus antecesores, pero que a su vez fueron engañados nuevamente por el maligno y en sus malos deseos, en sus malas acciones decidieron unirse y comenzar a trabajar, comenzar a edificar y levantaron una torre hasta los cielos porque ellos querían llegar a la misma presencia de Dios. Mas sin embargo la Biblia lo dice claramente que sangre ni carne pueden heredar el reino de los cielos, y encontramos entonces a esta humanidad que quería complacerse a sí mismo y poder decir: yo llegué hasta la presencia de Dios, ya que Dios ya no moraba como lo hacía antes con su pueblo. Ahora estaba diferente, Él estaba lejos, porque el pecado de la humanidad era mucho. Amén. Pueden pausar el video, hermanos, y contestar la actividad 2. Lee sobre la Torre de Babel en Génesis 11, 1 al 9. Amén. Ahí les encargo que comiencen con esa actividad. Pero si vamos a continuar adelante. Pero entonces Dios supo que con tal unidad de idioma y cultura nada sería imposible a estos hombres, así que confundió o trastornó su idioma. Génesis 11, 6 y 7 dice: entonces dijo Jehová: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Muchas veces no le hayamos sentido de por qué se generaron los idiomas. Yo cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, oía lo que se pensaba de esto. Me refiero a cómo fue el origen de los idiomas, de cómo fue el origen de todo lo que hoy conocemos como lenguaje. Mas sin embargo, se sabe bien que existe una lengua madre que de ahí la raíz etimológica comienza a trabajar y a generar palabras que en otro idioma significan una cosa y en otro idioma otra, pero al final de cuentas es la misma cosa, ¿sí? Podemos ver que para ellos un animal se llamaba león y para otros se llamaba de otra manera, mas sin embargo era lo mismo, era un león, ¿sí? Así entonces Dios trastornó su lenguaje, y entonces andaba uno divagando, hablándole a su compañero y no le entendía. ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta que se topó a otro que oía su mismo lenguaje y dijo: este es de mis compañeros, y comenzaron a juntarse, pero ahora conforme al lenguaje que escuchaban y entendían en sus oídos. Hermano, fue el origen de la división de idiomas del mundo. Y debido a que las personas no pudieron entenderse entre sí, el proyecto del edificio de Babel fue cancelado, como lo dice Génesis 11:8. Así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Así es, hermanos. Dios corrompido el pueblo, encontró Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Confunde las lenguas para que ellos no intenten llegar hasta la presencia de Dios de esa manera, porque realmente la presencia de Dios se obtiene de una manera distinta a la que ellos creían. Amén. Vamos a pausar nuevamente el video para que usted conteste la actividad en clase, ¿sí? Que dice ahí: comenta con tus compañeros en qué consistía el proyecto de la ciudad y la torre que tenían los hombres de aquel tiempo. Ahí usted va a contestarlo en su hogar, en el nombre de Jesucristo. Y luego dice: después de la confusión de las lenguas, las personas comenzaron a juntarse con ellos, con quienes podían entenderse, y se organizaron en grupos o tribus con todos los que hablaban el mismo idioma. Cuando estos grupos crecieron, se comenzaron a mover y a dispersar a diferentes áreas del mundo. Después estos se dividieron nuevamente, no solo por causa del idioma, sino también debido a las condiciones geográficas, las grandes montañas y mares, los
los separaban después en el futuro. Vemos cómo la humanidad se divide en tribus en base a su lenguaje, y ellos comienzan a irse a un lado y a otros a otro, y cómo comienzan a haber tipos, facciones distintas. Hermano, mire, el cuerpo humano no evoluciona, hermano, sino que el cuerpo humano se puede adaptar al ecosistema en el cual se está viviendo, y en base al ecosistema el cuerpo comienza a adquirir una tonalidad de piel, comienza a adquirir rasgos físicos en su cuerpo. Si ellos tenían una condición, entonces ellos no eran tan altos, si los otros tenían una condición distinta en su ecosistema, no eran tan bajos, y todo aquello se desenvolvió a través no de una evolución humana, sino más bien de una adaptación del cuerpo, que a través de las épocas fueron generando genéticamente humanos diferentes a los que somos. Por eso el mexicano es distinto al africano, por eso el africano es distinto al japonés, e incluso el japonés y el chino, aunque son personas similares, aún así tienen facciones, tienen cosas distintas, porque sus ecosistemas los adaptaron a esa forma en la que ellos son. Amén. Las razas comenzaron a transformarse de una manera diferente gracias a la adaptación. Eventualmente, hermanos, estos grupos separados empezaron a desarrollar maneras diferentes de hacer las cosas, estableciendo sus propias culturas y costumbres. Así llegaron a desarrollar diferentes religiones, adorando a sus respectivos dioses. Fíjense, había quienes adoraban al sol, mas sin embargo los aztecas adoraban al sol de una forma distinta a los que los egipcios adoraban al sol. Sin embargo, si nos damos cuenta, ellos son la misma finalidad, era porque tenían una misma cultura anteriormente, mas sin embargo en base del lenguaje fueron creando sus propias religiones, fueron creando sus propias maneras de ver las cosas. Durante un periodo de tiempo, estos grupos crecieron y se tornaron grandes aglomeraciones de personas que se organizaron en las naciones, establecieron límites geográficos para sus territorios y sistemas para gobernar a sus pobladores. De esta manera fue como el mundo llegó a estar dividido en muchas naciones con diferentes idiomas, culturas y costumbres. Así, hermanos, encontramos la división humana, cómo se crearon las naciones, cómo se crearon todo aquello que hoy conocemos actualmente. Incluso nosotros sabemos cómo hubo la separación entre parte de América del Norte con América Central, que es México, y cómo se fue separando todo esto. Pero ya estamos hablando de tiempos actuales, pero desde tiempos anteriores todo esto ya se venía dando. Amén. Vamos a pausar el video, hermanos, para contestar la actividad 3. Haz la siguiente investigación. Eso se los encargo, hermanos, de tarea en el nombre de Jesús. Y vamos a pasar al paso 3. El mundo hoy. El mundo de hoy se compone de aglomeraciones de tierra rodeadas por agua. Estas aglomeraciones no son los continentes. Estas aglomeraciones son los continentes, y según el modelo tradicional, estos son llamados América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía, que algunos llaman como Australia, y Artántida, aunque algunos no consideran la Artántida como tal porque está inhabitado. Cada uno de estos continentes está dividido en varias naciones compuestas de grupos de personas diferentes. Cada nación tiene su propio gobierno y el sistema legal para controlar lo que ocurre dentro de sus límites. A pesar de que la mayoría de las naciones, a pesar de que la mayoría de los continentes tienen las mismas reglas y las mismas leyes, así hay también sus excepciones en los cuales cada quien tiene su manera de gobernar, como por ejemplo Corea del Norte, que es gobernada
por un emperador, o como por ejemplo Cuba, que tiene un solo gobernador desde hace muchos años. Después heredó prácticamente la gobernatura a otro sobrino, algo así, era de Fidel Castro, y podemos encontrar que este tipo de gobierno es diferente, e incluso el gobierno mexicano es diferente al gobierno americano, al gobierno argentino. ¿Por qué? Porque cada uno adapta a sus necesidades y hacia la cultura y hacia la forma de ser de la sociedad. Si nosotros vemos en Japón, por ejemplo, allá no se roban las cosas. Si hay una bicicleta ahí, la mayoría de la gente no la toma, no se la roba. Entonces no es lo mismo a que si estuviéramos en Juárez, a que si estuviéramos en Chihuahua, donde ven una bicicleta y se la llevan. No es lo mismo, hermanos. Por eso no son las mismas leyes. Allá las leyes, por ejemplo, conozco una nación en las que un político corrupto es entregado a la pena de muerte, porque encontramos diferentes reglas en otras naciones. Amén. Cada uno de estos continentes está dividido en varias naciones compuestas de grupos de personas diferentes. Cada nación tiene su propio gobierno y el sistema legal para controlar lo que ocurre dentro de sus límites. Asimismo, hay otras divisiones en las naciones que pueden ser fraccionadas en estados o provincias, y aún más, las personas que componen sus naciones también son divididas en tribus y grupos. Muchos pueblos de nuestro mundo dividido nunca han oído el Evangelio del Señor Jesucristo, por lo que no conocerán el verdadero Dios y tampoco tienen su palabra escrita en su propio idioma. Y esto lo podemos ver simple y sencillamente en nuestra nación, en México. En México encontramos una división interna por estados, como el estado de Chihuahua, el estado de Sinaloa, el estado de Baja California, y encontramos divisiones, pero esas divisiones están divididas todavía más, que son los municipios, como por ejemplo el municipio de Buenaventura, el municipio de Casas Grandes, pero todavía dentro de esas organizaciones hay tribus, hay lugares que, por ejemplo, más para el sur se encuentran, por ejemplo, en Tepic, en Nayarit, se encuentran diferentes etnias, diferentes personas que hablan un lenguaje distinto, o lo que nosotros conocemos como dialecto. Y estos dialectos, hermanos, no hay Biblias en ocasiones escritas en su dialecto. A veces no hay quien predique en su dialecto aquellas organizaciones, aquellas tribus, aquellos lugares en los que no ha llegado el Señor Jesucristo a través de un evangelista, a través de la palabra. Y entonces nosotros podemos encontrar a través de toda esta lección que caemos a esto, hermanos, que no solamente en México, sino allá en el África, allá en el Asia, allá en donde está gobernado por el Islam, que es muy difícil entrar con el Evangelio de la Escritura del Señor, o muchas cosas más que podemos hablar aquí, hermanos, que realmente nos lleva a esto, a una preocupación de qué estamos haciendo por la obra del Señor en aquellos lugares. Yo les decía en la primera lección que quizás no podemos ir hasta allá nosotros, pero podemos trabajar para que alguien vaya. Podemos trabajar para que alguien pueda traducir la Biblia en otro idioma, para que pueda llegar la palabra de Dios a una persona que nunca la ha tomado entre sus manos. Aplicación y actividad en clase. Proyecten el siguiente video y comenten al respecto. En unos momentos voy a buscar el video, hermanos. Se los voy a llevar hasta el grupo, y ahí ustedes lo van a analizar y van a responder esta actividad en el nombre de Jesucristo, hermanos. Estamos concluyendo ya esta segunda lección, y les insto, hermanos, a continuar adelante, a no relajarse, a escudriñar las Escrituras y comenzar a seguir adelante, hermanos, con este proyecto de CREA, con este seminario, hermanos, y que usted y yo seamos de bendición, no solamente para nuestra iglesia, sino para nuestra familia, para nuestra colonia, y para que nuestro municipio, nuestro estado, nuestra nación y toda la gente sea bendecida a través de la palabra del Señor. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, y los espero el día de mañana para una nueva lección en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Ánimo.